Bueno, hoy día vamos a ver y vamos a hablar acerca, les decía, de la degradación del hombre. Vamos a ver cómo la ausencia de Dios en la vida del hombre lo lleva a una degradación. La ausencia de Dios en la vida del hombre lo va a llevar a una degradación. Y solamente nos vamos a enfocar en 3 versículos esta mañana. Quiero que me acompañen al libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 1 del 21 al verso 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Habíamos visto que el hombre natural no puede honrar a Dios. Por más que se esfuerce, el hombre natural no puede honrar a Dios, no se puede acercar a Él. Sin evangelio, sin entender, no conceptualmente, ojo, sin entender en nuestra propia vida, sin entender lo que el evangelio es y lo que el evangelio hace, el hombre va a tratar de honrar a Dios desde su propia perspectiva. Lo va a hacer en su propia opinión, como a Él le parece. Por eso es que Dios siempre, cada vez que tiene un encuentro con el hombre, que en la Biblia se llama penient, que es el encuentro que el hombre tiene con Dios, o que Dios tiene con el hombre, la exhortación que Dios hace es: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? Porque los caminos del hombre no son los caminos de Dios, ni sus pensamientos, ni nuestros pensamientos, los pensamientos del hombre tampoco son los pensamientos de Dios. Y Él hace una marcada diferenciación, ¿no? Cuando dice, así como son altos los cielos sobre la tierra, así dista mis pensamientos de vuestros pensamientos y los caminos de Él de los nuestros. Entonces, la exhortación que Dios siempre nos va a hacer es, primero, a dejar nuestro camino y a dejar nuestro pensamiento. Y lo que hemos visto es que cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, como fue el caso de Adán y Eva en la caída, ellos rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, como fue el caso también de Caín, cuando él quiso traer una ofrenda a Dios de acuerdo a su propio criterio, en su propia opinión, no como Dios lo había establecido, sino como a él le pareció. Porque a veces queremos servir a Dios como nos parece. Yo quiero servir a Dios como yo creo que debería de ser así, y comenzamos a marcar nuestra pauta, nuestro ritmo de vida. Sí, no, yo no necesito ir a una iglesia, no, yo no necesito tener un pastor, tengo la Biblia en mi mano, y tengo toda la palabra en la escritura en mi mano, y a veces pensamos de esa manera, y el hombre no se da cuenta cómo el propio criterio lo lleva a separarse, a alejarse de Dios. Ahora, cuando el hombre camina en su propio criterio o busca a Dios en su propia opinión, porque hay gente que puede estar muy convencida a sí mismo o a sí misma de que están sirviendo a Dios a su manera. Han creado un Dios conforme a sus pensamientos, han creado un Dios conforme a sus deseos, a sus necesidades, pero no es el Dios bíblico. No necesariamente es el Dios bíblico. Entonces, cuando el hombre comienza a caminar de acuerdo a su propio criterio, como fue el caso de Caín y todos los que siguieron el camino de Caín, el hombre pierde o perdió la capacidad de recibir y de percibir la verdad por el engaño que hay en el mundo y por lo corrupto que es el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen, yo siento que debería de ser así? Cuidado, porque no todo lo que sentimos necesariamente está alineado a lo que Dios dice. Y a veces uno dice, no, pero yo me estoy llevando por mi corazón. Si tu corazón está alineado a la palabra de Dios, tú vas a tener paz en tu espíritu por lo que estás
queriendo seguir. Pero si eres una persona que no lee, que eso no hay acá, amén. Amén. Dígame. De esos no hay aquí. Aquellos que no. Pero si es una persona, digamos, si la persona no busca a Dios, no lee su palabra, sigue a Dios a su manera, cree que lo que está haciendo está bien, pero no tiene como fundamento la palabra, entonces su corazón va a estar corrupto y su corazón va a ser engañoso, como la palabra lo describe. Dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿no? Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Ahora, ante esa negativa que el hombre ha tenido y tiene de aceptar la verdad como Dios la da, ¿tú te imaginas cuando Dios estaba con Noé? ¿Te podrías imaginar a Noé diciéndole, bueno Señor, ¿usted sabe cuántos años se tomó Noé para construir el arca? 120 años. Yo estoy seguro que Noé quiso opinar ahí. Pero Noé construyó el arca conforme al plan de Dios. No, pero Señor, yo quiero una ventanita acá y quiero tener un florero por este lado y mi esposa se le provoca tener un holcito por este otro lado, ¿no? No, porque además los animales están apestando mucho por este lado y quiero hacer esto. ¿Se imagina? No, hermanos. Noé tuvo que construir el arca conforme al plan de Dios. Su criterio no tenía cupo en ese mandato, en ese llamado que Dios hizo. Y es lo mismo hoy en día. Nuestro criterio, nosotros tenemos un criterio, pero un criterio que tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Entonces, cuando el hombre se niega a reconocer la verdad de Dios en su vida y quiere un Dios como Caín, no, porque yo le voy a entregar lo que él ha establecido. ¿Por qué un cordero? No, yo no quiero el cordero, yo quiero entregarle el fruto de la tierra. Esto, sin que el hombre se dé cuenta, lo lleva a una degradación moral y ética. Es decir, el hombre comienza a involucionar. Y ciertamente nosotros decimos que el hombre ha desarrollado en ese tiempo, pero a mayor ausencia de Dios, mayor es la degradación en el corazón del hombre. Entonces el hombre no se da cuenta, pero lo que ocurre en el corazón del hombre es que de una manera progresiva su corazón se va haciendo necio, es decir, terco. Y el hombre se comienza a apoyar en su propio razonamiento. Ese razonamiento vano que la Biblia describe, ¿no? Como lo hemos leído, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Estoy leyendo Romanos 1:21, dice que fue entenebrecido. ¿Por qué el corazón del hombre fue entenebrecido? Porque el hombre se está apoyando no en la palabra. Vamos a ver cómo describe Dios a un necio. Salmo 14:1, la Biblia nos habla de quién es un necio. Dice el necio en su corazón, es decir, el que ha decidido caminar de una manera terca, consecuente en su propia opinión. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa es la conclusión al que el sistema quiere llevar al hombre. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Sin embargo, la Biblia en Proverbios 1:7 nos enseña que el principio de la sabiduría, ¿quieres ser sabio? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué dice después? Los necios. Dice, los insensatos. Los necios, los insensatos, ¿qué dice? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es lo que ocurrió. De esto es lo que está hablando Pablo cuando él está describiendo Romanos 1:21. Está diciendo, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como consecuencia, hermanos, usted tiene que entender cómo la degradación del hombre es progresiva. Como consecuencia de que el hombre rechaza a Dios para poner sus propios pensamientos, que ojo, eso es la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿O qué es la prueba? Saben que en el griego es la misma palabra. Tentación y prueba son la misma palabra. Santiago lo traduce de una forma y en 1 Corintios 10:13 lo traduce de otra manera. Pero es la misma palabra. ¿Qué es la tentación? La tentación no es otra cosa. Cuando viene la tentación a una persona, estamos hablando, son tentados por si acaso los hijos de Dios. Porque el mundo le pertenece a Satanás, espiritualmente hablando, temporalmente hablando. ¿Pero qué es la tentación? Es la oportunidad en que el hombre puede poner en práctica la palabra de Dios o puede aplicar su propio criterio. Por eso es que cuando Santiago dice, tener por sumo gozo cuando salgáis en diferentes pruebas, ¿cómo voy a tener gozo en medio de una prueba, digamos, de tribulación? Porque es la oportunidad donde podemos poner a Dios de nuestro lado. La prueba permite poner a Dios como mi bandera, como mi estandarte. ¿Me dejo entender? ¿Amén? Entonces, como consecuencia del hombre de seguir su propia vanidad, sus propios pensamientos, el hombre entra en una insensibilidad moral. Ojo con lo que vamos a decir, porque usted va a encontrar respuesta a todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, lo que ocurre en nuestro país, lo que ocurre socialmente. Como consecuencia del hombre, cuando el hombre abandona a Dios, entra en una insensibilidad moral, entra en una insensibilidad que va a afectar su ética y va a afectar esto de manera social. Esto lo lleva a destruirse a sí mismo, su entorno social. Esto no solamente ocurre cuando una persona, digamos, abandona a Dios y a nivel personal y familiar lo afecta, sino que se hace notorio. Por ejemplo, es notorio, y lo voy a poner de esta forma, es notorio, por ejemplo, en nuestros líderes políticos, con un corazón corrupto gobiernan. Por si acaso, acá no se está hablando de política, pero estamos hablando cómo afecta. ¿Qué dice el Proverbios 29:2? Dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, ¿qué dice? El pueblo gime. ¿Por qué ocurre esto? Porque no existe temor de Dios en ellos. Y ellos solamente se apoyan en su razonamiento, en su propio corazón y en lo que este sistema, cuando hablo de sistema me refiero al sistema del mundo, lo que es un sistema sin Dios, lo que este sistema le va dictando a esta persona. Ambos son corruptos, tanto el corazón del hombre como el sistema. Y esas son las clases de personas que nos gobiernan. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Sí, tenemos que ir a predicarle a los gobernantes. Sí, si Dios nos da la oportunidad, está bien. Pero ¿saben qué es mejor? Que los líderes que están en la iglesia, con un llamado, se levanten. Pero no estoy hablando de líderes que emocionalmente pueden sentir algo, sino estamos hablando de líderes que entiendan verdaderamente, que tengan verdadero temor de Dios, que Jesús haya transformado sus vidas, que no conozcan un concepto religioso, porque hay mucha gente que cree que es creyente y no lo son. No lo son. Hay mucha gente que piensa que han nacido de nuevo y lo cierto es que no han nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos. No, pero es que ese hermanito venía antes a la iglesia y ya se apartó. Se apartó. ¿Y qué tal si yo te digo que nunca fue? Ay, pastor, ¿cómo vas a decir? Si él ha venido conmigo, ha tocado la guitarra, hemos limpiado los baños juntos. ¿Y qué tal si se cumple la escritura cuando dice salieron de nosotros
para mostrar que no eran de nosotros. Porque el que es de Dios nunca se va a apartar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo es que estamos viendo el proceso? El hombre sigue sus propios razonamientos, su propia voluntad, su propio criterio, al estilo de Caín, ¿no? Su propio camino. Y eso lo lleva a una insensibilidad moral primero. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra? La Biblia nos enseña que Él ha escrito su ley ¿en dónde? En nuestros corazones. De tal manera que cuando cualquiera de nosotros empezó a hacer algo malo la primera vez, ¿sabía o no sabía que era malo? Sí sabía que era malo. Con mi esposa nosotros dictábamos un curso que se llamaba Sexo, Mentiras y Verdad. Y en ese curso nosotros enseñábamos acerca de carácter basado en la abstinencia. Y una de las cosas que mencionábamos dentro de las dinámicas que hacíamos era: ¿tú le darías de fumar a un niño de 2 o de 3 o de 4 o de 5 años? No, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Nos horrorizamos. Pero su organismo solamente ha desarrollado, pero si es adulto sigue fumando. Si es adulto decide fumar. Y algunos dirán, sí, pero bajo sus propias consecuencias. Ok. Si 100 personas creen en algo que sabemos que está mal, que es incorrecto, que es nocivo, que es agresivo, que puede dañar a la persona. Si en un universo de 100 personas, digamos, 90 creen que eso es correcto, y como ellos creen que no está mal para ellos, crean una ley para legalizar lo que están haciendo. La pregunta que les hago es, ¿dejó de ser malo? No dejó de ser malo. El hecho que 90 personas de un universo de 100 crean en algo que es bueno, no significa que porque se legalizó sea bueno. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando vemos cómo el hombre se destruye a sí mismo, porque lo primero que se afecta es su moral. Su moral. La moral del hombre se afecta. Y es por la ausencia de Dios que el hombre, sin darse cuenta, esto lo lleva de una manera progresiva hacia la autodestrucción. ¿Qué dice Génesis 6:5? Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No dice que era poca, era mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es el mal? No es otra cosa que la ausencia de Dios. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. ¿Qué es el mal? La ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios en la vida del hombre no es otra cosa que el hombre tratando de hacer su propia voluntad. ¿Me está entendiendo lo que le estoy tratando de explicar? Apoyado en su propio juicio y en su propio criterio, que sale del corazón del hombre. El hombre no lo sabe, pero cada persona que nace, que entra en este mundo, sigue de manera natural el camino de Caín. ¿Y qué es el camino de Caín? En Judas 1:11 lo dice, ¿no? Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error. El camino de Caín consiste en que el hombre confía en su corazón corrupto, busca su propia y particular manera de adorar y de servir a Dios a su propia forma. Ese es el camino de Caín. Para los que siguen el camino de Caín, Dios tiene que aceptar lo que ellos están diciendo. Dios tiene que aceptar su manera y su forma de cómo ellos le sirven a Él. ¿Está conmigo, verdad? Amén. Pero, ¿qué nos
dice la palabra de cómo es el hombre. Vamos a Salmo 58:3. Y ustedes lo van a tener en pantalla. Ya lo tienen. No, todavía. Salmo 58:3. Ustedes lo van a tener en Reina Valera. Permítanme leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice, los malvados, dice en la traducción lenguaje actual, los malvados ya son malos. ¿Desde cuándo? Dice acá, desde antes de nacer. Desde que están en el vientre, ya dicen mentiras. En Reina Valera dice, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde cuándo es corrupto el corazón del hombre? ¿Desde que comete su primer pecado? ¿Desde que comete su primera falta? No, la Biblia dice que él es corrupto desde antes del nacimiento. Eso fue lo que entendió David. Por eso es que David, cuando lo entendió, pudo venir delante de Dios con un corazón diferente. Por eso es que cuando Dios habla de David, ¿qué dice de él? Un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo es que David era un hombre conforme a su corazón si David cometió adulterio y luego cometió asesinato? ¿Cómo puede Dios hablar de un hombre que es un adúltero y es un asesino? Un hombre conforme a mi corazón. Porque Dios está hablando de David después de que él entendió cuál era su condición. Y la condición de David, cuando él entendió, es que él era malo desde el vientre de su madre. Acá en el Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Por qué? Porque el hombre nace separado de Dios. Es cuestión de tiempo solamente para que se manifieste la verdadera naturaleza del hombre. Y siempre usamos este ejemplo nosotros cuando tenemos un frutero y decimos, la manzana podrida pudre a las demás. Todos lo hemos escuchado, hasta lo hemos usado, ¿verdad? Pero si tú tienes manzanas que están limpias, hermosas, verdes o rojitas, como te gusten, y las tienes en un florero, en un frutero, y si nadie se las come, igual se van a podrir. Porque la corrupción no es externa, la corrupción es interna. Es así como viene el hombre. Porque si la corrupción fuera externa, entonces lo único que Dios hubiera dicho, haz esto y vivirás. Y el hombre vivirá. Pero no. Tuvo que venir un Salvador para rescatarnos. Porque el hombre no se puede rescatar a sí mismo. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, entonces Dios no se hubiera hecho hombre en Cristo para venir a rescatarlo. Pero justamente porque el hombre no puede hacer nada para cambiar su condición, es que Cristo vino. ¿Qué dice Job 14:4? Para entenderlo un poco más, con más claridad. Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? ¿Qué dice la respuesta? ¿Qué dice? Dígalo, 1, 2, 3. Nadie. Cuando Jesús dijo, no hay justo ni a uno, ¿hay algún justo? Nadie. Todos se han desviado. Cuando le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo Jesús al joven rico, ninguno hay bueno, solo uno. ¿Quién? Dios. Jeremías 13:23. Permítame leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice, nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. Y acá dice, en la Reina Valera dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. La respuesta es, no, el hombre no puede. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Por eso es que en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, está hablando propiamente del hombre, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? Porque no puede el hombre, a menos que Dios venga a su vida. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice, fue entenebrecido, profesando ser sabios,
¿Qué dice que ocurrió? Se hicieron necios. Esto es lo que provoca la ausencia de Dios en el hombre. Lo lleva a autodestruirse. ¿Cómo? Al rechazar la verdad de Dios, el hombre comienza a tener muchas verdades. Eso se llama relativismo. Por último, es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? No, respeta, y está bien, respetamos la opinión de los demás. Y hay que hacerlo. Pero ¿qué es lo que el sistema promueve? No, cada uno tiene su propia verdad. Porque cada uno, entre comillas, tiene su propia experiencia. Y existen muchas verdades en el mundo. Pero Jesús dijo que solamente hay una verdad, y Él es la verdad. El punto en nuestro tiempo es que hoy cada uno en nuestro tiempo, en nuestra época, es dueño de su propia verdad. Y es cuando el hombre se adueña de su propia verdad, pierde sensibilidad moral, pierde sensibilidad ética, afecta socialmente. ¿Por qué? Porque el hombre busca su propia verdad basado en su propio deseo. ¿Cuántos han hecho algo porque les conviene? Tengo que levantar 10 manos. Todos lo hemos hecho en algún momento, porque buscamos nuestro propio beneficio. Dios estableció una verdad, pero ¿qué hizo el sistema? ¿Qué hizo Satanás con el sistema? ¿Qué puso en el corazón del hombre? Cambiar esa verdad. Vemos un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, con Lamec, que fue descendiente de Caín. Él, creo que eso está en Génesis, no te he dado ese pasaje, pero está en Génesis 4:19 me parece, o 18 por ahí. Pero vemos esto con Lamec. Él decidió tomar para sí 2 mujeres. Dios había establecido el matrimonio en Génesis 1:28, Génesis 2:24. Lo que Dios unió no lo separa al hombre. Pero a Lamec, no, yo voy a tomar 2 mujeres. Esa es mi verdad. ¿Por qué? ¿Qué está buscando? Su propio deseo, su propia conveniencia. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que cuando el hombre está ausente de Dios, esto lo lleva a un relativismo moral, ético. Hoy vemos que, por ejemplo, hoy tenemos el feminismo en nuestro tiempo, se exalta en sobremanera el feminismo, pero lo que empezó, hermanos, como una protección para la mujer. Por ejemplo, el trabajo más difícil es el que está en casa, no es el que está fuera de casa. Hacer dinero afuera es más fácil que criar a los hijos, que establecer a los hijos en solidez. Y antiguamente se le dejaba esa participación a la mujer. Ambos son responsables, obviamente. Cuidar, educar a los hijos. Pero hoy eso no se ve tan bien. Porque ahora, pero tú puedes hacer lo que quieras. ¿Y cuántos hogares disfuncionales tenemos hoy en nuestro tiempo? Entonces, cuando el hombre se ausenta de Dios, esto lo lleva a un relativismo. Esto lo lleva a una autodegradación, a una autodestrucción. Lo mismo ocurre cuando se quiere establecer el aborto como una ley. Lo mismo ocurre y va a ocurrir con la eutanasia, con la ideología de género y todo lo que se viene en nuestro tiempo. ¿Por qué se viene esto? Por una sencilla razón, la ausencia de Dios. No digamos que en el Perú hay el 18% de creyentes, porque eso no es cierto. Eso es una mentira. Porque un creyente, hermanos, un verdadero creyente puede transformar su localidad si tiene claro quién es Cristo, si tiene claro lo que Cristo ha hecho en su vida. La ausencia de Dios. Cuando el hombre dice, no existe Dios, cuando el hombre dice, no, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, está condenado a la autodestrucción, está condenado al relativismo,
está condenado a vivir su propia verdad, que probablemente es una gran mentira. Sinceramente viven equivocados. Sin la verdad de Dios, el hombre va a hacer lo que cree que es correcto en su corazón. Pero ¿qué va a buscar? Su propio deseo, va a buscar su propio interés, va a buscar su propia concupiscencia, lo que lo va a llevar a destruir. Va a destruir generaciones. El hombre, hermanos, ha sido diseñado para que Dios reine en él. Y el plan de salvación no es otra cosa que Cristo viniendo a rescatar a cada persona. Jueces 21-25 nos da acá tenemos un reflejo de lo que la Biblia está diciendo. Dice, en esos días, dice, no había rey en Israel. Es lo que ocurre cuando el hombre está sin Dios en su corazón. ¿Y qué pasa cuando Dios no está en el corazón del hombre? Cada uno hacía lo que bien le parecía, porque así se mueve el hombre. Sin Dios, el hombre, hermanos, se autodestruye, se aniquila. Santiago 1:13-15 dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, dice, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, y acá nos va a hablar de nuestra naturaleza corrupta por la ausencia de su palabra, la ausencia de Él en la vida del hombre. Cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que te saludan. Hola. No. ¿Qué hace? ¿Te jala? No. ¿Qué dice ahí? Lo que nos arrastran, dice. Y domina. ¿Está ahí? Atraído. Sí, estoy en el 14. Verso 14. Santiago 1:13-14. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, ok. Tiene razón, la estoy leyendo probablemente en la traducción lenguaje actual. Los malos deseos nos llevan a pecar, dice Santiago, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna, dice en la traducción lenguaje actual. He leído el mismo pasaje en la traducción lenguaje actual, pero ustedes lo pueden contrastar ahí. Nuevamente, hermanos, la ausencia de Dios en el corazón del hombre, que no lo lleva a glorificar a Dios, lo conduce a una degradación moral, social, ética. Es decir, el hombre comienza a involucionar, porque comienza a aprobar leyes, llámese ya a nivel gubernamental, que lejos de beneficiar al hombre lo perjudican. ¿Por qué? Porque son leyes basadas en los intereses personales, en el deseo, en el beneficio propio. Por eso es que la Biblia nos enseña, ¿no? Todos los que nacen o entran en este mundo entran sin conocer a Dios. Pero debe llegar un momento en sus vidas en que ellos entren a una relación salvadora que por la gracia de Dios les es brindada. Escuchar el Evangelio es un privilegio. Escuchar la palabra es un privilegio. Porque Dios, a través de su Evangelio, es como hoy Él se revela al hombre. Cada generación comienza sin conocer al Señor, pero debe ser llevada al lugar donde lo conozca verdaderamente a Él. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la forma de conocer a Dios? Dios estableció un sacrificio, un cordero. Quizás ellos no lo entendían todo, pero Abel lo entendió, Adán lo entendió, Moisés lo entendió. Cada uno de los hombres que he mencionado en el libro de Hebreos 11 lo entendieron. ¿Quién era el Cristo? No lo conocieron, no lo vieron, pero entendieron el principio. Pero para nosotros, la forma de acercarnos a Dios es Cristo. Ese cordero es Cristo, que es el único camino, es la verdad y es la vida. Pero nuevamente, la negativa de los hombres a reconocer y a glorificar a Dios en sus vidas los va a conducir a una trayectoria denigrante que va a terminar en idolatría,
En el Antiguo Testamento la idolatría de ellos se manifestaba con estatuillas, con imágenes, con cosas que el hombre hacía. Pero ¿qué es la idolatría hoy para nosotros? Un refugio emocional puede ser un punto idolátrico para muchos de nosotros. Un celular puede ser una puerta con un abanico de posibilidades idolátricas en medio de nuestra vida. Por eso es que dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esa es la causa por la cual el hombre que está separado de Dios, lo único que va a hacer es buscar qué adorar, qué idolatrar. No, pero yo no adoro imágenes. No, pero yo no adoro esto. No, yo no adoro aquello. Pero en lo que piensas, en lo que tu mente está todo el día, probablemente es un punto de idolatría en tu vida. Si esa persona no es Cristo, estamos cayendo en idolatría. Puede ser una persona, puede ser cosas, puede ser comportamientos, puede ser conductas, puede ser muchas cosas. Porque la idolatría no es otra cosa que sustituir el lugar de Dios por lo que más nos parece o nos llama la atención. Por eso es que la palabra nos exhorta a predicar, a redarguir, a reprender, a exhortar con paciencia, con enseñanza, con sana doctrina, a tiempo y afuera de tiempo. Y con estos versículos vamos a ir terminando. Acompáñenme a 2 Timoteo 4, verso del 1 al 5. Dice, te encarezco, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, discípulo como tú, discípulo como yo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice? Que prediques, verso 2, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice. Reprende. Exhorta. La palabra exhortar, por si acaso, es animar. Exhorta, dice. Con toda paciencia y doctrina. Es decir, con enseñanza. Lleva a la gente a la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, dice, la sana doctrina, que es lo que ocurre en nuestro tiempo, sino que teniendo comezón de oír, porque cada persona quiere escuchar lo que le conviene, no lo que debe, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios deseos malsanos, y apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Es decir, la experiencia se va a sobreponer a la palabra de Dios. Los cuentos, las fábulas. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido un peniel. ¿Qué es un peniel? Es un encuentro con Dios. Yo antes, cuando compartía el Evangelio, yo agarraba y le decía, sí, lo que pasa, porque cuando yo recibí a Cristo, vino una luz sobre mí y yo caí de rodillas y yo sentí, y yo me enfocaba en la experiencia. Y no está mal, fue mi experiencia. Es verdad. Pero cada persona tiene su propia experiencia. Y yo quería que la persona tenga una experiencia. Entonces lo que comienza bien, luego se convierte en algo que nosotros queremos forzar y llevamos a la gente a que idealice y vea a Dios no de la manera bíblica. Jesús, ¿cuántas veces pudo decir yo soy? Pero él siempre se remitía a las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque a Dios hay que conocerlo por medio de la palabra. Cuando el hombre rico que está en este momento siendo atormentado en el Hades, ahí en los Tártaros, en las profundidades de la tierra ahora, y cuando estuvo Abraham en el seno de Abraham, que era un lugar que estaba ahí abajo,
pero Abraham ahora está en el paraíso juntamente con Lázaro, quien había muerto. Eso está en Lucas 16, del 19 al 31, usted puede verlo en casa. Cuando él estaba ahí, al rico se le ocurrió la gran idea. Dijo, que resucite. Porque si resucita, a ese le van a creer. Y anda, que le avise a mis hermanos, porque tenía 5 hermanos que sabía que iban a parar en el mismo lugar donde él estaba. ¿Y qué le dijo a Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. No agarró Moisés y dijo, espérate, que venga el Señor y cuando venga le voy a decir esto porque es una gran idea la que me acaba de dar. No. Él le dijo a Moisés y a los profetas tienen que a ellos sigan. No, pero si alguien resucita de los muertos. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, las escrituras, tampoco creerán si alguien resucita de los muertos. Hermanos, esta palabra es tan poderosa, es tan cabal, es tan real, que necesitamos comerla, necesitamos entenderla, necesitamos creerla, necesitamos sacar la incredulidad de nosotros. Por eso, y apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a fábulas. El hombre, y eso es lo que ocurre ahora en nuestro tiempo. Pero tú, dile de tu lado, o señálate a ti mismo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te